Esperamos un par de minutitos y arrancamos. Espérenme un par de minutitos. Profe, ¿hay Sí, fecha decí. estimada? ¿Hay fecha del segundo parcial? No, no. Todavía no lo hemos programado con el ingeniero Ariel Barrio Nuevo. Hasta tanto yo no avance con el teórico, todavía no tenemos una fecha precisa. Yo les voy a avisar, yo les voy a avisar con tiempo cuándo lo vamos a hacer. Es decir, no les voy a decir de un día para el otro o de una semana para el otro, les voy a decir con bastante tiempo. Lo que quiero yo es avanzar un poco en el teórico y bueno, y después programamos el parcial teórico y después con el ingeniero Ariel Barrio Nuevo el parcial práctico, los segundos parciales, digamos. Profe, Pero va sí, a ser como en el primer parcial, que primero terminamos con el teórico, después el práctico y después los dos parciales juntos, el teórico y el práctico. Va, no juntos, pero el teórico sería una vez que terminemos con el práctico. bueno, eso lo van a negociar, llamémosle así, con el ingeniero Barrio Nuevo. Te explico por qué. Porque él es el que les va a tomar el examen teórico y práctico. Él les va a tomar los dos exámenes. Con la diferencia que al cuestionario del examen teórico lo voy a confeccionar yo, que serán, no sé, 20 preguntas, por ejemplo, no sé. Al examen teórico, al formulario, al cuestionario del examen teórico lo voy a hacer yo, pero el ingeniero Barrio Nuevo es el que lo va a poner en el sistema, llamémosle así, que es un sistema, digamos, que es de múltiples opciones, igual que el que ustedes hicieron al principio. Después, él les va a decir si a continuación del teórico van a hacer el práctico, o primero el práctico y después el teórico, o lo van a hacer en días diferentes. Eso lo van a negociar con él. De todas formas, yo ya me voy a poner en contacto con el ingeniero y vamos a hablar sobre este tema, nosotros. Vamos a hablar sobre la forma y sobre cuándo podría, en principio, fijarse una fecha para el parcial. ¿Mm? Pero en principio, por ahora no hay una fecha específica, pero de alguna forma yo o el ingeniero Barrio Nuevo les vamos a comunicar con tiempo cuándo va a ser el parcial. No sé si te quedó claro, necesitas algún... ¿Mm? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, estamos ya en horario de comenzar. Tengo entendido de que la última clase vimos, corríjanme ustedes por favor si no es cierto, vimos los ciclos frigoríficos, tengo entendido. Eh, Habíamos visto todas las variantes de los ciclos frigoríficos y anteriormente habíamos visto los ciclos de las centrales térmicas de vapor, los ciclos Rankine, y lo que nos queda por ver ahora, les voy a compartir el apunte, a ver cuáles son los temas que siguen en el apunte y vamos a ir viendo los temas en función del apunte. Yo ahora les voy a compartir el apunte. Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Bueno, creo Sí, que... profe. Bueno, gracias por contestar. Creo que habíamos visto, díganme si hemos visto este tema concretamente, el frigorífico con cascada de 2 etapas. Bueno, si no lo vemos ahora rápido, ¿no?
Me parece que no. Lo No, último que vimos, sí, profe, según sí, tengo anotado, es cantidad sí. de refrigerante necesario. Sí, sí, o sea, la masa del refrigerante necesario, sí. A ver, espera un poquito. A ver, espérate un poquito. Eh, bueno. Bueno, vamos a ver rápidamente este. Creo que no lo habíamos visto. Este. Como lo dice ahí el título, es un sistema que se llama en cascada de dos etapas. Es decir, ¿en qué consiste? Consiste que el sistema, además de tener la fuente fría, la fuente caliente, la fuente fría, o sea, condensador, evaporador, tiene dos compresores. Fíjense, en compresor de baja, compresor de alta. Se llama en cascada porque en realidad son dos sistemas interconectados entre sí. Fíjense que aquí tenemos un ciclo, que el superior, todo este ciclo, que le llamamos A, que se le suele llamar también ciclo caliente. Y después, por debajo, está el ciclo B, que se le llama ciclo frío. O sea, es obvio por qué se llama uno caliente y el otro frío, ¿no? Por las temperaturas con que funciona el refrigerante. Pero ¿cuál es la particularidad que tiene estos ciclos? Fíjense, vamos a ver el ciclo frío. Olvídense de lo que ocurre en el ciclo superior o ciclo caliente. El ciclo frío sigue el mismo ciclo que lo que estudiamos nosotros en las clases pasadas. El proceso 1-2, vamos a empezar por el punto 1, el proceso 1-2 es la compresión en un compresor que ahora le vamos a llamar compresor de baja presión. El refrigerante comprime esa cantidad, el compresor comprime esa cantidad de refrigerante, eleva la presión y la temperatura en el punto 2. El refrigerante comprimido del punto 2 pasa por el condensador. ¿Qué hace el refrigerante? Pierde energía para poder condensarse. No nos olvidemos de ese concepto. Pierde energía para poder condensarse. Esa cantidad de energía que se pierde es la que está aquí en símbolo con Q, una flechita en rojo, en símbolo Q. Esta es la energía que pierde el condensador. Bueno, el refrigerante se condensa, se transforma en líquido, después pasa por la válvula de expansión y se cierra el ciclo. Ahora bien, esta cantidad de calor que se disipa en el condensador en los ciclos anteriores, nosotros habíamos dicho que se disipaba al medio ambiente. Acuérdense que esta es la temperatura ambiente y esta es la temperatura fría, sabémosle así. Entonces, este calor, en lugar de perderlo en el medio ambiente, desperdiciarlo, digamos, en el medio ambiente, lo reutilizamos. ¿Lo reutilizamos para qué? Para evaporar el refrigerante del ciclo caliente A. Entonces, ayudamos con esta cantidad de calor, ayudamos, entre comillas, ayudamos o favorecemos la evaporación del ciclo superior caliente. Entonces, esta cantidad de calor que se disipa hace que el evaporador del ciclo caliente se evapore de 8 a 5. En 5, el refrigerante vaporizado pasa al segundo compresor, que le llamamos compresor de alta presión, y se realiza exactamente el mismo ciclo
que en los anteriores. Es decir, que la única diferencia entre este ciclo y los anteriores, que interponemos un elemento que se llama intercambiador de calor entre el ciclo superior y el ciclo inferior. Solamente esa es la única variable. Por supuesto que además hay dos compresores. Es como si fuera un sistema de compresión multietapas, pero le incluimos un intercambiador de calor entre ambos ciclos. Esa es la única diferencia. Este es el croquis de la instalación. Aquí ustedes pueden ver el ciclo termodinámico en los dos diagramas, en el diagrama entrópico y en el diagrama de Molière. Fíjense que aquí está representado, sí, si alguien quiere hacerme una consulta, lo puede hacer. Fíjense que aquí está representado en este diagrama el ciclo frío, que le llamamos, que es el que está en azul. El ciclo frío, que es el que está en azul, y el ciclo caliente, el superior, el que está en negro. Aquí se representan las dos compresiones, compresor de baja 1, 2, compresor de alta 5, 6, bueno, y aquí se cierra el ciclo caliente. Y aquí está cerrado el ciclo frío. Y esta cantidad de calor que está representada ahí es la cantidad de calor que se intercambia en el intercambiador de calor. De igual forma podemos representar estos dos ciclos en el diagrama entrópico. Ahí tenemos el ciclo A y aquí tenemos el ciclo B. Bien, a ver qué más hay. Bueno, fíjense aquí yo les puse generalmente en dónde se utilizan estos ciclos de refrigeración en cascada que se llama. Una de las aplicaciones es en la industria farmacéutica. Ahí se utiliza este ciclo de refrigeración. Se utiliza también en la industria aeronáutica y automotriz. También es utilizado estos ciclos para obtener temperaturas muy grandes, pero negativas. Fíjense que hasta menos 90 grados centígrados se puede utilizar este ciclo de refrigeración. Se utiliza en la industria alimenticia también, por supuesto, para la conservación de congelados, grandes bodegas o grandes distribuidoras, supermercados, hipermercados, etcétera, etcétera. Y también se utiliza en la medicina para conservar, por ejemplo, tejidos humanos, plasma, vacunas o productos biológicos. Estas serían las aplicaciones más importantes que tienen estos procesos de refrigeración en cascada que se llama. Las aplicaciones más importantes. Sigamos el análisis. Bueno, aquí les pongo, ¿ven? En supermercados, grandes bodegas, bueno, utilizan este refrigerante que ya lo habíamos nombrado, el R744, que son los que no afectan la capa de ozono, etcétera, etcétera. Esto ya lo habíamos visto en las clases pasadas. Las consideraciones que dice aquí, consideraciones para el análisis de este ciclo, es lo que les acabo de decir yo. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos representado solamente el intercambiador de calor. Acuérdense que este es el elemento que comparten los dos ciclos, el ciclo caliente y el ciclo frío. Entonces, puede ocurrir que en este ciclo circule el mismo refrigerante o puede ser que circule un refrigerante diferente. Dependerá de la instalación con que esté diseñado. Vamos a suponer que tenemos el intercambiador
que del ciclo, fíjense, del ciclo frío ingresa una masa B, o sea, este es el ciclo B, una cierta cantidad de masa B de refrigerante. En el punto 2 ingresa el intercambiador de calor, digamos que en el ciclo B, esta parte del intercambiador de calor actúa como condensador. Entonces sale en el punto 3, sale la masa del refrigerante del ciclo B en el punto 3. Para el caso del ciclo frío, la parte superior actúa como evaporador. Es toda una misma instalación. Entonces ingresa la masa del refrigerante A, del ciclo A la entalpía 8, y sale el refrigerante vaporizado por el punto 5. O sea, todo esto está extraído con los mismos puntos del ciclo que está representado aquí. Creo que está bastante claro. Aquí, yo lo que hice es separar este elemento, el intercambiador de calor, con los puntos que se corresponden, el 2, el 3, el 5 y el 8. Y aquí lo tenemos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Bueno, pero ha ocurrido un problema en el archivo que se ha tildado, que no avanza ni retrocede. La verdad que no sé qué ha pasado porque se ha tildado el archivo, no puedo... Bueno. El archivo nomás, la pantalla, ¿usted ve el mouse? Sí, yo estoy moviendo el mouse, pero no se mueve. O sea, no sube ni baja la hoja. Ay, por Dios. Discúlpeme, no sé qué es lo que ha pasado. El problema es del archivo mío, pero no sé por qué no avanza. Moviendo el mouse, profe, nosotros El mouse sí igual. se mueve. No se mueve. O sea, yo lo muevo el mouse, pero la flechita, digamos, no se mueve. Ay, Dios. Pasa. ¿Cómo? Si no, lo puede reiniciar, profe. Bueno, ¿y cómo hago? No, está clavado, no puedo hacer nada. Voy a... Si no, de último lo podemos esperar en la sala, y usted reinicia la computadora y... bueno, sí, hagamos eso. Yo voy a toquetear aquí las cosas, no sé, capaz que me desconecte o no sé, pero no sé qué ha pasado. Ustedes espérenme ahí. Bueno. Bueno, ya no sé qué tocar de la computadora y no puedo salir de aquí. Estoy plantado yo también. Nosotros
podemos ver el mouse moviéndose. Puede intentar cerrar el Word, capaz. A la esquina arriba a la derecha. Sí. Lo voy a minimizar. A ver. ¿Y ahora qué? Bueno, a ver, voy a dejar de compartir, voy a salir y después entro de nuevo. Espérenme, por favor. Bueno, Espero que resulte. Discúlpenme. Bueno, ahí lo ven. Sí, profe. Bueno, les pido disculpas por todas estas desprolijidades, pero no sé, debe ser mi computadora que ya es obsoleta, entonces se tilda, bueno, no sé. Y esto me desenchufa un poco de la clase, así que bueno, aquí habíamos dejado, tengo entendido. Vamos a avanzar porque si no... Bueno, este es lo que les decía, que es el balance energético en el intercambiador de calor. Lo único que tenemos que hacer aquí para determinar las masas del refrigerante es hacer el balance energético. ¿Qué significa? Que toda la energía que ingresa, sea por un lado o por el otro del intercambiador, tiene que ser igual a la que sale. Estamos suponiendo un intercambiador de calor ideal. ¿Qué significa? Que toda la energía recibida es la que después va a entregar. En rigor a la verdad no es tan así porque siempre va a haber pérdidas por los conductos, por termotransferencia, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a suponer que toda la energía es transferida. Bueno, ¿cómo se hace? Fíjense en aquí, dice la masa del refrigerante en el ciclo B a la entalpía H2, o sea, lo que está entrando, ingresa por aquí, la masa del refrigerante B a la entalpía H2, más la masa del refrigerante A a la entalpía 8, que es lo que está entrando, entra por aquí y entra por aquí. Tiene que ser igual a la masa del refrigerante que sale a la entalpía 3, más la masa del refrigerante A a la entalpía 5. Esto es lo que entra y esto es lo que sale. Es una ecuación con una incógnita, lo único que tenemos que hacer es despejar la fracción MB o eventualmente la MA. No podemos tener dos incógnitas. Si tenemos una ecuación, con dos incógnitas no hay solución. Bueno, y el coeficiente de efecto frigorífico es la relación que ya la conocemos anteriormente. Es la cantidad de energía del evaporador del ciclo B por el salto entálpico dividido la suma de los dos compresores. Esto es lo que se llama coeficiente de efecto frigorífico. Bueno, espero que lo hayan entendido, aunque sea parcialmente. Si no, me dicen, lo volvemos a repetir. Muy bien. Si no hay preguntas, ahora vamos a empezar un capítulo nuevo. Hasta ahora nosotros hemos visto los ciclos de las centrales térmicas de vapor de agua, llamados los ciclos de Rankine, con todas sus mejoras, sus variantes. Ahora vamos a ver los ciclos de las potencias de gas. Los ciclos de la potencia de gas fundamentalmente sirven o se aplican fundamentalmente, no son los únicos, ¿no? En la producción de energía eléctrica y en y en los motores aeronáuticos.
fundamentalmente en esos dos elementos se utilizan los ciclos de potencia de gas. ¿Por qué se llaman de gas? Porque los productos de la combustión, aquí sí hay una combustión. En el caso de los ciclos de Rankine, había un calentador del fluido, que el fluido de trabajo, recuerden ustedes, era o es agua, que pasa por distintos estados. Aquí no, hay una combustión de aire con un combustible, obviamente, cuyos productos de la combustión son gases. Por eso se llaman ciclos de potencia de gas. Y ya lo vamos a ir viendo conforme avancemos. Las aplicaciones para la producción de energía eléctrica. Ya vamos a ver, todo lo que está escrito aquí es lo que yo les acabo de contar sintéticamente. Después ustedes lo leen en el apunte. Pero vamos a ir directamente. Bueno, aquí hay otras de las aplicaciones. Fíjense, en la industria marina para la propulsión de buques. Los buques, sobre todo los buques de gran tonelaje, también utilizan estos tipos de ciclos, ciclos de potencia de gas. Algunos utilizan un motor diésel para hacer girar la hélice. En fin, hay distintas aplicaciones, pero lo fundamental que vamos a ver nosotros, que nos interesa a nosotros, es la producción de energía eléctrica. No obstante ello, yo le voy a explicar cómo funciona este ciclo en un motor aeronáutico, pero viéndolo desde el punto de vista termodinámico nada más. No nos vamos a interiorizar en cada elemento del motor. Aquí, por ejemplo, tienen un croquis de un motor para la generación de energía eléctrica, que se llama estático. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema de compresores. Fíjense, todo esto es un sistema de compresores de muchas etapas, de varias etapas. Por aquí, por la izquierda, donde estoy mostrando yo el cursor, ingresa el aire, es comprimido en un turbocompresor. Estos son compresores rotativos, por eso se llaman turbocompresores, que generalmente son de flujo axial. ¿Qué significa flujo axial? Que la salida del aire comprimido es en el mismo sentido que el ingreso de aire a comprimir. Ese aire comprimido pasa por una cámara de combustión, donde a través de quemadores o inyectores se le suministra un combustible, se produce la combustión. Esos gases de la combustión salen y hacen mover los rotores de las turbinas. Fíjense que aquí hay varias turbinas, una al lado de otra. Se llaman turbinas multietapas. Estos son compresores multietapas. Aquí tenemos turbinas multietapas. Entonces, como todo esto es un sistema giratorio, fíjense que están ligados a un eje en común. Este eje, después del motor, por supuesto, está adosado a un generador para producir corriente alterna en las torres de alta tensión, que después bajan al de media tensión y terminan en los domicilios nuestros con baja tensión. Esquemáticamente, este es un motor para eso. Esto es un esquema de un motor aeronáutico. Fíjense en la complejidad que tiene el motor. Esto visto internamente, ¿no es cierto?, al motor. Es como si tuviésemos el motor y lo cortamos con un plano meridional o diametral, como les quieran. Y vemos aquí las entrañas, digamos, del motor aeronáutico.
Fíjense aquí que también es un ciclo de potencia de gas, que es el que estamos estudiando ahora nosotros. Fíjense que el ingreso de aire se produce por esta parte. Esta corona giratoria es lo que vemos nosotros si nos posicionamos de frente a un avión que está estacionado y funcionando, por supuesto, el motor. Lo que esa corona giratoria, lo primero que vemos nosotros es esta que les estoy marcando yo aquí. Esto es lo que se llama una carcasa de difusor. El difusor es una carcasa, un envoltorio, digamos, cuya función principal es tomar el aire del ambiente y conducirlo a la zona de compresión, o sea, a los compresores. Entonces el aire ingresa por acá, el compresor con muchas etapas, fíjense aquí un compresor de muchas etapas, comprime el aire, ese aire comprimido pasa a un combustor o cámara de combustión. Esta cámara de combustión, según el diseño del motor, puede ser que haya varias cámaras que están dispuestas alrededor del eje, o puede ser una cámara única, llamada anular. Una única cámara que está alrededor del eje, o varias cámaras dispuestas también alrededor del eje. Ahí se produce la inyección del combustible, que generalmente es un querosén refinado, un hidrocarburo refinado, no es el querosén que uno lo utiliza a lo mejor en los domicilios para calentar algo, no, este es un hidrocarburo refinado, es un combustible que utilizan los motores aeronáuticos, pero es un querosén. Se produce la combustión, los productos de la combustión son gases, por eso la turbina de gas, por eso son centrales térmicas de gas. Esos gases de alta energía inciden en las turbinas, que en este caso es una turbina de 3 etapas, fíjense, hay 3 turbinas aquí. Luego, estos gases con alta energía cinética son expulsados a través de este conducto que vemos aquí en rojo, que se llama tobera. Los gases de escape salen por la última etapa del motor, estamos viendo el motor aeronáutico, que es la tobera, es la última etapa. La primera parte de esta materia nosotros estudiamos cuál era la función de una tobera, y se los recuerdo. La función que tiene una tobera es de acelerar el flujo de aire o flujo de gases, según lo que esté circulando. Es decir, obtener alta energía cinética a la salida. Entonces, en el caso del motor aeronáutico, la tobera produce alta energía cinética o velocidad de salida de los gases, que salen según esta flecha que les muestro yo aquí. ¿Y qué ocurre? Ustedes recuerden la tercera ley de Newton de acción y reacción. Entonces, si el motor sopla, la palabra sopla entre comillas, ¿no?, hacia la derecha, en este caso, hacia la derecha, con alta energía cinética, con mucha fuerza, llamémosle así, los gases, el principio de acción y reacción indica que el avión se mueve hacia la izquierda. Acción y reacción. Que en el ámbito de la aeronáutica, sin ánimo de meterme a esa especialidad que es muy compleja y no es objeto de esta materia, en aeronáutica lo que se llama es empuje. En los motores aeronáuticos, la cantidad de fuerza que impulsa el motor para hacer mover el avión, obviamente, es lo que se llama empuje. La fórmula matemática del empuje es una fuerza, es decir, la fuerza del empuje es el caudal de gases que sale multiplicado por la variación de las velocidades. Pero no, es a título informativo nada más.
Lo importante es que ustedes sepan en este caso que lo que es el empuje del motor. Bueno, esta sería una aplicación de los ciclos que estamos estudiando ahora. Insisto, si alguien quiere preguntar, pregúntenme, no a través de un chat, por favor, sino me interrumpen y me lo preguntan verbalmente. Las turbinas de gas pueden ser monoeje, también llamado de eje único, o también pueden tener dos ejes, ¿sí? Y pueden ser de ciclo abierto o de ciclo cerrado. Vamos a omitir leer todo esto porque me parece que no es perder el tiempo, sino es simplemente lo que yo les estoy diciendo con palabras, aquí está escrito. Vamos a los croquis que son más ilustrativos. Este, por ejemplo, es un esquema muy sintético, por supuesto, de lo que es un ciclo de gas monoeje, o sea, un solo eje. Y además es de ciclo abierto. Las 4 cosas más importantes que tiene este croquis, este ciclo, son 4 fundamentalmente. Ni 3, ni 2, ni 5. 4. Es el turbocompresor, donde recibe el aire por acá, el compresor lo comprime, es una redundancia obviamente, el compresor lo comprime, ese aire comprimido pasa a una cámara de combustión, segundo elemento, esta cámara de combustión recibe un combustible, ese combustible como está a alta temperatura y el aire está a alta temperatura y presión, se produce la combustión, los productos de la combustión son gases, de ahí el ciclo de gas, salen los gases por este punto, inciden o entran a los álabes de la turbina propiamente dicho, tercer elemento, acuérdense que yo les dije 4, vamos por el tercer elemento. La turbina tiene un eje para hacer mover el generador, que aquí no está dibujado, pero es para mover un generador, y salen los productos de la combustión por la última etapa de la turbina. ¿Cuál es el cuarto elemento en cuestión? Es este eje común. Fíjense, normalmente lo que hacen ustedes, los alumnos, hago mal en generalizar, pero es muy común que cuando dibujan un croquis, cuando dibujan en la pizarra o en la hoja un croquis de una instalación de un ciclo de gas, omiten poner este eje. Y eso está mal, porque este eje que está solidario entre la turbina y el compresor es que una parte de la energía de la turbina sirve para mover el compresor. Casi que 1/3 de la potencia que genera la turbina se utilizan para mover el compresor. El compresor no se mueve por sí solo. No es que yo lo enchufo a la corriente o tengo una manija que lo hago girar o mecánicamente, no. Gira debido a la rotación de este eje y este eje gira porque está solidario a la turbina. Los 4 elementos fundamentales de un sistema monoeje y de ciclo abierto. ¿Por qué es llamado ciclo abierto? Y porque los productos de la combustión son o se escapan al exterior, no son reutilizados. Bien, seguimos con el estudio. Este ciclo, por favor, cuando veamos el ciclo termodinámico de este, presten atención. ¿Por qué? Porque una vez que conozcamos cómo funciona este ciclo, vamos a combinarlo con los ciclos
con los ciclos que ya vimos, el ciclo Rankine, con los ciclos de vapor de agua. Ahora los estamos viendo en forma independiente, pero las centrales térmicas de mayor potencia que tenemos nosotros o que hay en el mundo utilizan ciclos combinados, que se llaman. O sea, es la combinación de este ciclo con el que ya vimos anteriormente. Bien, seguimos. Bueno, este es un pequeño croquis de un ciclo llamado Brayton, o sea, los ciclos que siguen las centrales de gas son llamados Brayton, que aquí puede haber una combinación de turbinas, una turbina de compresor que se llama y una turbina de potencia. Generalmente estos ciclos para la producción de energía eléctrica, cuando hay dos turbinas conectadas entre sí, o de eje partido que se llaman de eje partido, no es que esté roto el eje, sino se utilizan generalmente para cuando hay grandes, para periodos, digamos, en el día, que hay mucho consumo de energía. Entonces, en los momentos del día, cuando todo el mundo consume energía eléctrica, estoy hablando, se conectan estas dos turbinas. Después hay periodos o momentos del día que no hay tanto consumo de energía eléctrica, entonces para no consumir tanto, se desconecta una parte de esta turbina, que sería la turbina de potencia, se desconecta esta, se deja solamente la turbina del compresor justamente para que haga mover el compresor. Bueno, este sería un pequeño croquis del motor, propiamente dicho. Fíjense que este es el esquema y aquí vemos el motor con todos sus órganos fundamentales. ¿Me dan un comprendido si está bien, si están entendiendo para poder seguir? Por favor, alguien que me diga sí, no, o volvemos para atrás. Sí, profe, se entiende. ¿Se Sí, entiende? profe. Bueno, puedo seguir entonces. Vamos a aprovechar que estamos bien ahora con la conexión. No les garantizo que pueda pasar dentro de 5 minutos, en una de esas se corta todo y volvemos de nuevo. Bueno, este sería un croquis de un ciclo cerrado. Esto que está aquí es un error que tiene el apunte. Por supuesto, es un error cometido por mí. Donde dice CC, que aquí yo quise poner cámara de combustión, no es una cámara de combustión. Yo ya lo voy a corregir. Es un intercambiador de calor, igual que este. Son parecidos, pero no importa. El concepto es que los gases a la salida de la turbina son aprovechados para calentar a través de este intercambiador de calor, para calentar el aire previo al ingreso del compresor. Entonces se produce aquí un circuito cerrado. No me voy a explayar más en esto, directamente que ustedes sepan que puede ser abierto o puede ser cerrado. A mí lo que más me interesa es llegar al cálculo. Esto lo vamos a ir pasando acá. Esto es lo más sustancioso, digamos, del tema. Aquí estaría representado el ciclo Brayton, simple, teórico, simple y teórico. O sea, menos complicado que esto no se puede hacer. Más complicado de esto podemos hacerlo hasta que a ustedes se les ocurra, como para hacerlo complicado. Pero la idea no es esa, sino simplemente hacerlo simple y teórico. ¿En qué consiste?
Proceso 1-2, compresión del aire. Compresión del aire. Proceso 2-3, combustión del combustible con el aire presurizado. Se le suministra Q sub S kilocalorías, calor suministrado. Proceso 3-4, expansión de los gases en la turbina. Y 4.1, si bien aquí está con línea de trazo el proceso 4.1, esto es a los fines didácticos nada más. Algunas bibliografías, esta transformación 3.4, que yo aquí lo puse en línea continua, puede ocurrir que esté en líneas de trazo. ¿Y qué implica eso? Que el ciclo no es cerrado, sino el ciclo es abierto. Pero yo a los fines didácticos le he puesto esta transformación 4.1 que es isobárica. ¿Y qué ocurre ahí? Un proceso de disipación del calor, Q sub P, calor perdido. Muy bien. Esto es lo que se representa en el diagrama mecánico. Recuerden que en un diagrama mecánico, presión-volumen, el área representa trabajo. Este mismo croquis o dibujo o ciclo termodinámico está representado en un diagrama entrópico, que representa el área encerrado en un diagrama entrópico, energía en forma de calor. Aquí trabajo y aquí energía, que son equivalentes. Entonces, proceso 1-2, compresión del aire en el compresor, trabajo del compresor. Proceso 2-3, combustión en la cámara de combustión, Q sub S. 3-4, expansión de los gases en la turbina. Y proceso 4.1, cerramos el ciclo termodinámico, que es la disipación del calor al medio ambiente. Entonces, esto sería el croquis, no el croquis, esto sería el ciclo termodinámico en los dos diagramas. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros, que es lo más importante, bueno, aquí están todos los procesos que yo les acabo de nombrar. Bueno, este es un croquis también un poco más ilustrativo de lo que es un ciclo, el ciclo cerrado. Fíjense, el turbocompresor, el intercambiador de calor, la turbina, el eje común, el eje de potencia y el eje para mover el compresor. Los gases entran a otro intercambiador de calor y bueno, se cierra el ciclo en un ciclo cerrado, digamos, como este. Y ahora viene la parte que a ustedes en general no les gusta mucho, que es el desarrollo de ecuaciones, el desarrollo de fórmulas. Bueno, pero yo se los tengo que dar. Suponiendo de que está entendido ahora los procesos, cuáles son todos los 4 procesos que hay en el ciclo, ahora vamos a determinar la ecuación la única ecuación que nos interesa a nosotros aquí es calcular el rendimiento térmico. Es decir, no es la única, es la principal. Después podemos calcular trabajo, potencia, bueno, muchas cosas se puede hacer, pero por ahora me interesa que ustedes sepan calcular el rendimiento de este ciclo. Y tenemos que definir varias cositas previamente, como por ejemplo pi. Pi es la relación de compresión, o sea, la P sub 2, que es la máxima, sobre la P sub 1, que es la mínima, que a su vez es igual a P3 sobre P4. Pero esto es relación de compresión pi. No se confundan, por favor, con el pi que se utiliza en el cálculo de la circunferencia.
no cometan ese error grave de decir que pi es 3,1416, como ya ha ocurrido, que es el elemento para calcular la circunferencia. No tiene nada que ver con la circunferencia. Simplemente se le llama pi a la relación de compresión. Yo les comento porque ya ha ocurrido que me han dicho que el valor de pi es 3,1416, que es el elemento que se utiliza, reitero, en la circunferencia. Bueno, ¿qué vamos a definir también? Una constante A, que es esta relación, gamma menos 1 sobre bregramo. A esta relación ustedes no la van a encontrar en ninguna bibliografía, en ningún libro, ni de motores, ni de termodinámica, de nada van a encontrar esta relación A. Este es un invento que hice yo simplemente para no escribir en reiteradas oportunidades esto que les muestro aquí. Es simplemente para simplificar las ecuaciones, porque sobre este tema hay ecuaciones muy extensas, muy largas, muy difíciles de calcular, no es el caso de ustedes, ¿no? En donde hay que repetir un montón de veces esta fracción. Entonces, como esta fracción es una constante, es un número, es adimensional, por supuesto, yo le llamo A, nada más. Bueno. La expresión del rendimiento térmico está dada por esta expresión. Esta expresión se origina cuando estudiamos nosotros el ciclo de Carnot, que es 1 menos la relación entre el calor perdido y el calor suministrado. Bueno, ahora vamos a calcular cada uno de estos calores. Mejor dicho, cada una de estas energías. El calor perdido y el calor suministrado. Pero en función de las temperaturas, porque nosotros las temperaturas las podemos calcular. Entonces, el calor perdido se representa según esta fórmula, que es el C sub P, recuerden ustedes, el calor específico a presión constante, por la diferencia de temperatura T4 menos T1. Este es el calor perdido. Fíjense aquí en el diagrama. Fíjense aquí el diagrama. Entre 4 y 1, calor perdido. Entre 4 y 1, calor perdido. Como esta transformación es una isobárica, o sea, presión constante, el calor perdido será el producto de C sub P, calor específico a presión constante, por la diferencia T4 menos T1, que es lo que yo acabo de poner aquí. T3 menos T2. No, bien digo, el calor perdido T4 menos T1. El suministrado, o sea, el que el sistema recibe, es el CP, que es igual que este CP por T3 menos T2. Yo recién acabo de decirle que este CP es igual a este CP. Y está mal lo que les acabo de decir. Pero normalmente lo hago a propósito para ver si alguno me llama la atención de que diga cómo puede ser que este CP sea igual a este CP. Bueno, pero como no los veo a ustedes, entonces como este tipo de clases yo no me puedo dar cuenta porque no los estoy viendo. Cuando se suministra energía, que es el Q sub S, este CP es el calor específico del aire.
Este CP, cuando se pierde calor, es el calor específico de los gases y no son exactamente iguales, son parecidos. Por eso, para simplificar las ecuaciones, yo aquí pongo CP y aquí CP. Pero en rigor yo tendría que poner aquí CPA, calor específico del aire, y aquí CPG, calor específico de los gases. Como estos dos valores son muy próximos entre sí, entonces hacemos una simplificación y decimos que estos dos CP son iguales. Espero que se interprete esta aclaración que les acabo de decir yo. Entonces, conocido cada una de estas energías en función de las temperaturas, lo ponemos en esta fórmula, que sería lo que está aquí. Y haciendo la hipótesis de que estos dos CP son iguales, pero sabemos que en rigor no lo son, entonces lo podemos simplificar. ¿Y qué me va a quedar en función de las temperaturas? Bueno, esta ecuación del rendimiento, así como está, no nos sirve. No nos sirve. Nosotros lo que tenemos que encontrar es una relación, una fórmula del rendimiento térmico en función de parámetros conocidos. Justamente por eso son parámetros conocidos, para que nosotros podamos utilizar esa información, que son datos. Si son parámetros conocidos, son datos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace todo este artificio matemático que yo los tengo especificados aquí. ¿Cuál sería? Si yo tomo la compresión 1,2, que la habíamos supuesto adiabática, aplico las ecuaciones de la adiabática. De nuevo, aquí volvemos a abril, mayo de este año, donde estudiamos las ecuaciones potenciales de las adiabáticas. Lo estudiamos ya en la primera etapa de esta materia. Y que en aquel momento yo le dije que más adelante, o sea, hoy, la íbamos a utilizar. Muy bien. De esta relación, a mí me interesa saber la temperatura T2. La temperatura T2 queda conformada con esta ecuación. Y como sabemos, peso 2 sobre peso 1 es la relación de compresión, entonces tenemos la temperatura T2 en función a la relación de compresión y a la temperatura T1, que sí la conozco, porque es la temperatura ambiente. Ejemplo, hoy tenemos una temperatura ambiente de 22 grados, 18 grados, bueno, esa sería la T1. Vamos a la otra expansión. Bueno, fíjense que ahora me estoy dando cuenta, no sé si ustedes se darán cuenta, aquí dice para la compresión 1,2 y aquí dice para la compresión 3,4. Entre estos dos términos hay uno que está equivocado. ¿Alguno se anima a decirme cuál es el error? Que yo me estoy dando... 3,4. ¿Cómo? La 3,4 no es compresión, ¿o sí? No, no es compresión. Justamente ese es el error que tengo que corregir en el apunte. Pero es importante que nos demos cuenta. ¿Y qué tendría que poner yo aquí? Esta es la compresión, pero esta es la expansión. 3,4. Ese es el error que tiene este apunte. Anótenlo, por favor. Yo lo voy a anotar para corregirlo. ¿Se entiende, no? Sí. Perfecto. Por eso que en la nota al lector, en el inicio de este apunte, yo ahí digo que si alguno detecta un error en este apunte, que me avise para yo corregirlo y sacar una versión optimizada. Esto surge de que en el Word es copiar y pegar. Ustedes lo conocen mejor que yo, al Word.
Entonces el copiar y pegar, hay veces que sí, se puede copiar y pegar, pero hay que hacer algunas correcciones. La corrección que aquí no tiene que decir compresión, tiene que decir expansión. Bueno, haciendo esa aclaración, de esta expansión 3,4, a mí me interesa conocer la temperatura T3. Bueno, la temperatura T3 queda conformada con esta ecuación y aquí se vuelve a repetir que P3 es igual a P2 y P4 es igual a P1. Por lo tanto, esta relación es pi. Pi a la A, por supuesto. Recuérdense que el exponente el exponente en un cociente se comparte. Podemos unificar y poner P sub 3 sobre P sub 4, todo elevado a la A, que es lo mismo que esto. Entonces, estas temperaturas T sub 2 y T sub 3, nosotros las vamos a reemplazar aquí. Aquí T sub 2 y aquí T sub 3. Y fíjense en qué es lo que nos queda. Nos queda esta relación sobre T3, que es esto, menos T2, que es esto. Como aquí tenemos pi en ambos términos, puedo sacar factor común, que es lo que hago yo aquí. ¿Y qué me quedan? Los dos paréntesis esto exactamente iguales, por lo tanto lo simplifico. En definitiva, me va a quedar esta ecuación que está ahí arriba. A esta ecuación de abajo yo en el apunte lo voy a borrar. No es que esté mal, sino que es una redundancia lo que puse aquí. O sea, bueno, me va a quedar esta ecuación. Fíjense, en esta ecuación dice que el rendimiento es igual a 1 menos 1 sobre pi a la A. Si quisiéramos graficar este rendimiento, tenemos en ordenada eta y en abscisa la relación de compresión. Es una curva de este tipo. Cuidado que esta curva no empieza del origen de coordenada, sino empieza con un valor 1, o sea, relación de compresión 1. Y de ahí se forma una curva de este tipo. Una curva logarítmica. Entonces, ¿qué me indica esta curva o qué me indica esta ecuación? Que el rendimiento térmico aumenta cuando aumenta la relación de compresión. Es decir, que cuando pi aumenta, esta fracción se hace más chica. Por lo tanto, le voy a restar menos al valor de la unidad. Por lo tanto, el rendimiento aumenta. Esto es lo que dice esta curva que se ve aquí. Ahora fíjense en qué particularidad tiene esta curva. Si nosotros decimos que el rendimiento aumenta, aumentando pi, pero este aumento no es indeterminado. Llega un momento que esta curva, si nosotros la quisiéramos graficar, llega un momento que esta curva se achata, se hace plana. ¿En qué momento esta curva se hace plana? En un valor del rendimiento aproximadamente de 0,80, 0,85, etcétera, etcétera. Eso significa 85% o 83% o lo que fuere. Como generalmente los rendimientos no tienen esos valores tan elevados, la curva no puede crecer indefinidamente. La curva no puede crecer a un valor mayor que 1, porque sería un rendimiento superior al 100%, que no existe eso. Bueno. Bueno, miren. Puede ocurrir que en algunos libros de termodinámica o de máquinas térmicas o de motores, ustedes encuentren otro desarrollo matemático para llegar a lo mismo. Fíjense que vamos a llegar a lo mismo, a la misma ecuación. Bueno, yo les he puesto en el apunte cuál es la otra metodología de cálculo para llegar a lo mismo. Pero yo les recomiendo, les sugiero, no obligo,
a que ustedes se fijen este procedimiento que es mucho más fácil que este. Este ustedes lo pueden hacer si quieren, y haciendo simplificaciones y sacando factor común, bueno, haciendo operaciones aritméticas o matemáticas, vamos a llegar a lo mismo, a la misma ecuación esta. Por supuesto, si llegamos a la misma ecuación, llegamos a la misma gráfica. Yo les pongo en el apunte los dos métodos. Ustedes, ante un requerimiento del docente, sea quien fuera, de calcular el rendimiento, pueden hacer por cualquiera de los métodos. Pero sí hay que llegar a la misma fórmula. Por dos caminos diferentes llego a un único objetivo. Bueno. Este tema lo vamos a dejar para la próxima clase porque yo necesito verlo, o sea, necesito explicárselo despacio y lentamente a este tema para que lo puedan interpretar. Entonces, para no dejar un tema inconcluso, yo prefiero dejar aquí y después vamos a ver este tema, y para terminar con todo este capítulo de las centrales térmicas de gas, déjenme ver qué es lo que sigue. Vamos a ver este. Este es fundamental que sepan por lo menos el concepto. No es complicado en la medida que se haya interpretado bien los temas, el tema que yo les he dado ahora. Si ustedes han entendido bien el ciclo Brayton teórico, a este ciclo lo van a interpretar seguramente mucho más fácil. Y con esto terminamos, con este tema, terminamos todo lo que sea centrales térmicas de gas. Y después viene la combinación, como les dije anteriormente. Y déjenme ver un poquito qué sigue del programa. Bueno, los temas que nos quedan, no hay muchas clases todavía. Tenemos no muchas clases por delante para ver el teórico. Recuerden que tenemos que ver estos dos, que yo les digo la clase que viene. Tenemos que ver el ciclo combinado, que me va a llevar una clase, solamente una clase. Y después vamos a ver los motores de combustión interna. Es decir, dentro de los motores de combustión interna hay una amplia gama de motores. Nosotros nos vamos a enfocar solamente al estudio de los motores de los vehículos nuestros, sea naftero o sea gasolero, sea de combustible nafta, digamos, o diésel o gasoil, que es lo que nosotros, los términos que se utilizan digamos, habitualmente, pero nosotros vamos a utilizar otros términos más técnicos. Pero a esos capítulos, a esos temas, vamos a hacer el análisis desde el punto de vista termodinámico. No vamos a estudiar cómo funciona el motor haciendo un estudio de cada órgano del motor. Eso no forma parte ni de esta materia, y eso, bueno, lo tendrán que estudiar cada uno por su cuenta, porque no creo que haya otra materia que vayan a estudiar los órganos de un motor de un vehículo. Pero yo se lo voy a nombrar, por lo menos se lo voy a nombrar y le voy a decir
cuál es la función que tiene cada uno de los órganos principales, no de todos, los principales. Vamos a hacer el estudio termodinámico y vamos a aprender a conocer cuáles son los parámetros o la información técnica que suministran los fabricantes de autos, o más concretamente los fabricantes de motores. Porque el que fabrica autos no necesariamente fabrica motores. Puede haber una terminal que fabrique carrocería de auto, pero el motor lo provee otro fabricante. Pero bueno, eso es lo que vamos. Y con eso prácticamente nosotros tenemos dictada toda esta parte de las máquinas térmicas. Entonces, díganme por favor si ustedes tienen alguna duda sobre este tema, el ciclo Brayton ideal. A ver, voy a volver aquí al principio sobre este tema. Si hay alguna duda, me lo dicen, me la preguntan, yo se los contesto. Y bueno, y si no, seguimos adelante la clase que viene. Ustedes me dirán, por favor, si está ok, y si no, nos desconectamos y nos vemos el próximo viernes. ¿No hay ninguna duda? No, profe, de mi parte no, pero Todo bien, Bueno. profe. Bueno. Bueno, entonces nos desconectamos y que tengan buen fin de semana todos.